Ok, chicos, el día de hoy tenemos un capítulo, el cual tiene pasajes que van a requerir bastante que indaguemos en él. Quizás que vayamos a su lengua original, que es el griego, y entre otras cosas de investigación que usemos para tratar de descubrir la interpretación correcta de los textos. Hay textos bastante controversiales y con los que nos vamos a detener mucho más tiempo de lo habitual. Así que vamos a empezar y voy a leer todo el capítulo 5 como siempre para refrescar un poquito la mente y después verlo verso por verso. Dice el capítulo 5: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tengáis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así es como el apóstol Juan culmina su epístola. Hay principios que ya han sido repetidos al transcurso de su epístola, pero hay algunos principios que recién saca a la luz en este último capítulo. Así como también hay cosas muy misteriosas que él dice acerca del pecado y acerca de el testimonio que da que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Entonces vamos a comenzar con los versículos 1 al 3. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En estos versos, Juan declara tres argumentos en contra de los agnósticos y sus enseñanzas. ¿Se acuerdan de los agnósticos? Aquellos hombres que no les importaba el pecado, simplemente creían que viviendo una vida intelectual podían vivir vidas rectas. Juan presenta tres argumentos para refutar las enseñanzas de tales hombres. 1. Utiliza la fe. Dice que todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios. La persona de Cristo en la fe cristiana es la persona central del Evangelio. Y muchas promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento estarían inconclusas
Y es más, y si negásemos la persona de Cristo, le haríamos mentiroso a Dios, porque Dios prometió una simiente la cual aplastaría la cabeza de Satanás y la cual sería el Salvador del mundo. Es crucial la persona de Cristo, así como también es bastante terrible que personas en esa edad, en esa era, negaban a Cristo o negaban parte de su naturaleza. Entonces la persona de Cristo es central en la fe cristiana y sin Él nuestra fe sería inútil, porque es por medio de Él que llegamos al Padre y el Padre se reveló a través de Él. No creer en Él o tener un concepto diferente de Él, rebajando su persona o gloria que el Padre le ha dado, acarrea grandes consecuencias, como una de ellas la evidencia de no ser de Dios. Jesús es Cristo, el Mesías prometido, el único Salvador es Dios. Cuando negamos cualquiera de estas afirmaciones que ya he hecho, estamos rebajando a la persona de Jesucristo y por lo cual estamos cometiendo un pecado terrible. Y estamos dando evidencia de que no somos de Dios. Me encontré con unos jóvenes que por su vestimenta parecían, eran mormones. Y me dijeron, ¿tienes un momento para compartir la palabra? Y yo le dije, bueno, claro, pero yo ya suponía de que eran mormones. Y yo le digo, yo soy cristiano, la verdad. Ah, sí, mira, nosotros también creemos en Jesús. Y yo le dije, parece que no estás entendiendo. El Jesús, quien tú crees, es muy diferente al que yo creo. Yo creo que Jesús era Dios. Yo creo que Jesús no simplemente era un hijo espiritual de Dios, sino que era Dios mismo. Yo no creo que Jesús fuese hermano espiritual de Satanás. Entonces, ahí tenemos varias diferencias. Entonces, cuando cualquier religión, cualquier denominación rebaja a la persona de Jesucristo, lo hace un mero hombre o simplemente le quita alguna de sus características o cualidades, ya está negando a la persona de Cristo en sí. Entonces, es necesario que nosotros aceptemos a Cristo con todo lo que Él representa. Que no solamente lo tengamos como un mero maestro de sabiduría, que no solamente lo tengamos como un mero espíritu de sabiduría como lo tenían los agnósticos, sino que lo reconozcamos como el Mesías, el Cristo, el Salvador, el único Mesías prometido en las Escrituras. Entonces, luego el apóstol habla acerca del amor, que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La fuente de donde proviene el amor del creyente hacia sus hermanos proviene de Dios. Esto lo diferencia del amor que tiene cualquier pagano. Obviamente, las personas del mundo también tienen afectos hacia las demás personas, pero básicamente el amor del cristiano se caracteriza por tener un sentir puro dentro de sí. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 13, vemos el concepto que la Biblia tiene acerca del amor y lo comparamos con el concepto que tiene el mundo acerca del amor. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿por qué es así? Porque el amor de Dios, el amor que Dios derrama sobre nuestros corazones es muy diferente a lo que por naturaleza el hombre percibe por amor. El amor de Dios no se trata de una simple emoción, se trata de un actuar, un acto de sacrificio. Ese es el amor. Entonces, sin embargo, aquí el apóstol dice que nosotros amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amor pagano en cierto sentido puede parecer bondadoso y ser altruista y admirado por muchos. Vemos a muchas estrellas que van a los niños de África o van a cualquier lado y van por aquí y hacen ayuda social y hacen ayuda por aquí. No estoy en contra de las obras sociales, pero simplemente quiero poner en comparación estos dos tipos de amor. Porque el amor pagano, en su mayoría, nunca va a ir acompañado de un sentir puro, sin una mancha o una pizca de orgullo, egocentrismo o supuesta compensación de culpa o intención de ser admirado por ello. O sea, el ser humano tiene eso dentro de sí, quiere ser admirado por sus obras. Entonces, básicamente, cuando las personas del mundo quizás suelen ayudar a las otras personas, no son movidas por un sentimiento realmente puro en muchas ocasiones. En cambio, el amor que proviene de Dios y tiene el creyente está exento de todas estas cosas. Está exento de orgullo, está exento de egocentrismo, de supuesta compensación de culpa o intención de ser admirados. Y actúa aun cuando nadie lo ve y ama aun cuando nadie quiere amar a esa persona.
Y la forma en que ésta es expresada siempre es en obras. El amor que Dios ha derramado en nuestros corazones es un amor que obra. No es un amor simplemente de palabras, lo vimos en el capítulo 3. El amor que Dios ha derramado en nosotros nos impulsa a obrar. No nos vuelve simples charlatanes. Entonces, el amor que Dios ha derramado en nosotros incluso está dispuesto a que nosotros entreguemos nuestra vida por nuestro prójimo. Porque es exactamente el amor de Cristo el que motivó a que sea crucificado en la cruz y el que está en nosotros, dice el apóstol Juan. Entendiendo este concepto, luego el apóstol Juan pasa al tercer argumento, que es la obediencia. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, en este verso, habla acerca de obedecer. Ahora, este obedecer no viene por una obligación. El creyente no obedece por obligación, dando paso a que la obediencia sea algo gravoso, sino obedece en un sentido que produzca placer en el creyente, y el no hacerlo nos cause dolor, recordando que estamos fallando a aquel que entregó su vida por nosotros. Ilustro un poquito para que podamos entender con una simple historia. Habían 2 niños y uno de ellos tenía su huerta en el cual su padre había plantado un árbol en el cual estaba creciendo una fruta muy deliciosa. Y su amigo le dice, oye, subamos arriba y arranquemos todas las frutas y comámoslas todas. Y entonces el otro dice, no puedo. El otro chico le dice, bueno, ¿qué? ¿Tienes miedo que tu papá te pegue? Y el otro le dice, no, porque amo a mi papá y sé que se va a poner mal cuando yo lo hago. Podemos ver la intención de este niño, que el obedecer a su padre no venía por un sentir de él de que tenga miedo al castigo, sino que obedecía porque amaba a su padre. A esto es a lo que yo me refiero. El creyente no obedece por temor al castigo o al juicio final. El cristiano obedece porque ama a su padre, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre él. Y es por eso que el apóstol aquí dice que los mandamientos de Dios no son gravosos para el creyente. El punto es que nuestra obediencia no parte del temor de ser castigados, sino del amor del cual nos ama nuestro Padre. Ahora pasamos a los versículos 4 y 5 que dicen, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan había hablado repetidamente de la victoria del creyente sobre el maligno y sobre el mundo. Ahora también lo dice, pero con un énfasis en particular con la frecuencia de esta victoria que es día a día. Mira, fíjense que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y este vence está en un verbo continuo. Da a ilustrar que el creyente está en una continua batalla, pero el creyente real siempre triunfa. Es decir, esto no quiere decir que caiga algunas veces, pero siempre se va a poder levantar y siempre va a triunfar sobre esta batalla contra el mundo. La palabra para vence es en el griego nika y está en presente indicativo y denota una victoria continua del creyente. El creyente está constantemente batallando y también constantemente venciendo por la fe victoriosa dada por el Padre. Juan no nos quiere aquí quizás a nosotros asustar un poco con las batallas y el maligno, no. El propósito de Juan en toda su carta, al menos hacia los creyentes, siempre ha sido asegurarles que aunque vivan en un mundo impío, gobernado por Satanás, ellos siempre van a salir victoriosos. Ese es el propósito de Juan. De hecho, en el verso 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, que Juan estaba diciendo, quiero a través de esta epístola confirmarles de que tienen vida eterna. Por otro lado, a aquellos que estaban tambaleando, estaban andando en pecado, no estaban andando en luz, esta epístola les va a decir, si tú no andas en luz, si tú no amas a tu prójimo, no eres de Dios. No es que seas un cristiano tibio. Juan les va a decir, no eres de Dios. ¿Se dan cuenta qué tajante es el apóstol Juan para con la iglesia? Pero así muchas veces tiene que ser la palabra de Dios para que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y despierte nuestras conciencias.
C.S. Lewis dijo que el dolor es el megáfono de Dios ante un mundo sordo. Y eso es real. Porque básicamente aquellos que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, la mayoría vinimos a la casa de Dios en un momento de angustia, en un momento de dolor. O sea que el dolor tuvo que tocar nuestra vida para despertar nuestras conciencias y hacernos conscientes que hay un Dios que puede calmar ese vacío, ese dolor en nuestro corazón. La palabra de Dios siempre va a confrontar tu vida. Entonces aquí en el verso 4, el apóstol Juan quiere asegurarnos de que la victoria es nuestra. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres un hijo de Dios, tú vences al mundo. No por tus propias fuerzas, no porque tú eres demasiado fuerte, no porque tú tienes la capacidad o la habilidad de hacerlo, sino porque, punto y coma, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquella fe que ha sido depositada sobre tu vida es una fe que vence al mundo. Es una fe dada de Dios. Y no viene sola, sino viene acompañada de un espíritu que es mucho mayor que el mundo. Ya lo veíamos en 1 de Juan, capítulo 4, que decía, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tenemos la fe para vencer al mundo y también tenemos al Espíritu Santo para en todo momento guardarnos de todo peligro. Y ese Espíritu Santo que Él ha depositado en nosotros es mucho mayor que cualquier cosa que nos pueda dañar. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir en Romanos 8:38, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Así de preciados somos ante los ojos de Dios. En el verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, en el verso 5, ahora atribuye también esta victoria al hecho de creer en el Hijo de Dios. El cristiano no vence al mundo por medio de las armas, por medio del dinero o por medio de la buena oratoria que él tenga al predicar, sino con la fuerza de la fe. Esto era de suma importancia en esta época porque la mayor fuerza mundana en esos tiempos en Grecia era el poder romano. Sin embargo, la fe de los mártires venció, si se podría llamar así, a las fuerzas romanas. Porque aunque los romanos mataban y mataban a cristianos y aquellos cristianos se volvían mártires y algunos morían quemados pero morían cantando, morían orando, por cada mártir cristiano que moría, habían 2 personas que se convencían de que el mensaje del evangelio era real y se convertían al evangelio. Y Tertuliano luego va a decir que la sangre de cada mártir era una semilla de cristianos. Era una semilla que hacía florecer mucho más cristianos. Querían desaparecer a los cristianos y seguían convirtiéndose más personas. Porque al ver que tales mártires arriesgaban hasta su vida por el evangelio, ellos sabían de que ese mensaje tenía que ser real. Nadie podía ser loco para sacrificarse a sí mismo creyendo en una mentira. Tenía que ser real. Entonces, por cada vida cristiana quitada por los ejecutores de Roma, nacía un cristiano más o tal vez 3. Sus fuertes convicciones de cada creyente en ese tiempo hacían que el mensaje del evangelio y su testimonio fuera mucho más creíble. Su fuerte fe atraía a más personas a convertirse al Señor. Si lo llevamos al contexto de hoy en día, si la iglesia hoy en día no ha influido demasiado en el mundo al punto de, en cierta manera, no impactar a la sociedad como lo tenía que hacer, venciendo al mundo, es porque muchas veces está dormida. Es porque muchas veces aquellos miembros que están en las congregaciones tienen una fe débil, por falta de conocimiento, o peor aún, más llena de conocimiento mundano que el conocimiento de Dios. Porque, ¿saben? Aquellos mártires, aquellos hombres de la antigua iglesia del siglo I, algo que se me ha quedado en Hechos 2:45 cuando dice, y aquellos creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en amor unos con otros. Y eso me lleva a pensar a mí que ellos se reunían no simplemente para cantar coritos, no simplemente para tener un momento de coiconía, se reunían para estudiar las Escrituras.
No era simplemente que ellos comían quizás, por así decirlo, un pancito de palabra de Dios y se iban. Ellos querían más y más escritura, más y más conocimiento de Dios. Y por ese conocimiento de Dios que ellos tenían, por esa diligencia en el estudio de las escrituras, ellos tenían fuertes convicciones. Porque la fe viene por ahí. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si queremos nosotros fortalecer nuestra fe, si queremos una iglesia realmente fuerte, necesita tener predicación fuerte. Necesita tener estudios bíblicos fuertes. A mí me gustó cuando están haciendo un programa en la IDDP acerca de la certificación de maestros y el director del seminario decía, nosotros nos hemos trazado un plan, el cual la iglesia debe llegar, impactar al mundo, así como dice la Escritura. Y nuestro foco principal va a estar en la educación cristiana. Y eso es excelente. A mí me llenó de alegría porque muchas veces se habla de un gran avivamiento. Y se habla de ayunos de 30 días, se habla de oración quizás de una semana continua, se habla de muchas cosas, se habla de un grande monumento con luces y adoradores contratados, pero no se habla de creyentes estudiando las escrituras, de maestros levantándose y enseñando las doctrinas de la Biblia. Cuando a un cristiano le preguntas por qué crees en Dios, es vergonzoso que el creyente no sepa qué responder. Los creyentes en la iglesia primitiva sabían qué responder. Eran instruidos por los apóstoles. Los apóstoles no simplemente los querían motivar, querían que aprendan de Dios. Porque si tú aprendes de Dios, si tú lo conoces a Dios, tus convicciones van a ser fuertes. Y a eso es a lo que yo me voy. Una fe fuerte es la que vence al mundo. En el versículo 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Me voy a detener nada más en el verso 6 hasta el punto que dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Contrario a lo que dice Calvino y Lutero, no estoy a favor de su interpretación. Ellos ven aquí representado la cena del Señor. Sin embargo, cuando nosotros interpretamos el texto correctamente, nos vamos a dar cuenta que habla de una refutación hacia los agnósticos, mostrando correctamente a Jesucristo. El texto no apoya la interpretación de que esto haga alusión a la cena del Señor por la correlación de pensamientos que tienen. Entonces, el apóstol Juan trata aquí sobre la humanidad de Cristo, defendiendo su persona divina y humana contra los agnósticos, para luego exhortarnos a creer en Él y dar evidencia de nuestra salvación. Veamos la interpretación más cercana. Este es Jesucristo, dice el verso 1. Este es Jesús el Mesías, decía el apóstol Juan, el Cristo, tanto su humanidad como deidad. Y Él vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente. Entonces, los agnósticos, y sobre todo Cerinto, que era una rama más radical de los agnósticos, creía que Jesús había sido un mero hombre y había nacido siendo humano como cualquiera, había crecido y a la hora del bautismo, cuando Él se bautizó, el Cristo vino en forma de paloma y se metió dentro de Él. Y cuando el Cristo estaba dentro de Jesús, Jesús pudo hacer todas esas obras maravillosas durante su tiempo de ministerio. A la hora que Jesucristo fue crucificado, el Cristo salió de su cuerpo y solamente Jesús estuvo crucificado ahí en la cruz. Esto es lo que decía un falso maestro en ese entonces llamado Cerinto. Ahora, Juan dice que Jesús no solamente vino mediante agua. O sea, Cristo no solamente estuvo en el momento del bautismo, a eso se refiere con agua. No solamente estuvo en el momento del bautismo, sino también vino mediante sangre, sino también estuvo en el momento de su crucifixión. No vino mediante un simple bautizo, sino vino mediante carne. A eso hace referencia a la sangre, literalmente. Jesucristo era una sola persona, tanto humana como divina. Y había estado en el bautismo como en la cruz derramando su sangre por nosotros. Nótese aquí que el apóstol Juan usa las dos palabras Jesucristo.
No dice Cristo vino mediante agua, pero Jesús estuvo en la sangre. No, dice Jesucristo estuvo tanto en el bautismo como en sangre. O sea, que ambos estuvieron juntos. Y fue 100% humano y 100% divino. Ahora el apóstol pasa a citar 3 testigos que afirman la verdad acerca de Cristo que acaba de comentar. Dice, y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Fíjese el verbo en presente con que el autor hace referencia al testimonio del Espíritu. Dice, el Espíritu da testimonio. No dice el Espíritu dio testimonio anteriormente, sino dice el Espíritu da testimonio. El Espíritu Santo da testimonio en el presente que Jesucristo es un ser divino, por lo cual tuvo la capacidad de redimirnos. Y el Espíritu, hasta hoy en día, da evidencia de que Cristo murió por nuestros pecados, redarguyendo el pecado de los hombres. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría a contristar los corazones. Venía a convencerlos de pecado. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace en estos instantes. El tan solo hecho de que el Espíritu Santo esté aquí obrando es una evidencia, es testimonio de que Cristo realmente era Dios. El tan solo hecho incluso que los dones espirituales se hayan derramado en la iglesia tanto en el siglo I como también si tiene la postura continuista hasta hoy en día, es testimonio de que era verdadero lo que Cristo dijo. Entonces, el Espíritu Santo puede dar un testimonio fidedigno porque no solamente tiene la verdad, sino el Espíritu es la verdad. Luego en el verso 8, cuando pasamos por ahí, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Dice que hay 3 quienes dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Ahora, hay un versículo que hemos omitido, que dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. El por qué lo hemos omitido es porque las versiones modernas no incluyen este texto. Y es seguro que no formaban parte del texto original. Primero, porque no aparecen en ninguno de los manuscritos griegos antiguos. Los manuscritos clave pertenecen a los siglos III y IV. Y este versículo no aparece en ninguno de ellos. Ninguno de los padres de la iglesia dio señales de conocerlo. La versión original de la Vulgata de Jerónimo no lo incluye. La primera persona que lo cita es el hereje español Prisciliano, que murió en el año 385 después de Cristo. Después se fue introduciendo gradualmente en el texto latino del Nuevo Testamento, aunque como hemos visto no aparece en los manuscritos griegos antiguos. Ahora nos hacemos una pregunta entonces, ¿cómo llegó a formar parte del texto? En su origen debe haber sido un comentario que un copista añadió al margen, y el siguiente pensó que estaba allí porque se había omitido involuntariamente. Ahora, si nosotros nos percatamos muy bien los versos 7 y el verso 8, parece como si el verso 7 sea una explicación del verso posterior, que es el verso 8. Cuando leemos, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Está asumiendo lo que el versículo 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. ¿Se dan cuenta? Hay una similitud, pero más allá de la similitud, pareciera que el versículo 7 explica al verso 8. Entonces, como parecía ofrecer una buena base para la doctrina de la Trinidad del versículo 8, con el tiempo llegó a ser aceptado por los teólogos como parte del texto, especialmente en aquellos días tempranos de la investigación bíblica anterior al descubrimiento de los grandes manuscritos. Pero, ¿cómo se mantuvo y llegó a formar parte de la Reina Valera y otras traducciones clásicas como la Autorizada Iglesia? El primer texto del Nuevo Testamento griego que se publicó fue el de Erasmo en 1514, aunque el de la Biblia Políglota Complutense del Cardenal Cisneros se imprimió antes, pero no salió al público hasta después. Erasmo fue un gran erudito.
y sabiendo que este versículo no formaba parte del texto original, no lo incluyó en su primera edición. Pero para entonces, sin embargo, los teólogos ya estaban usándolo. Entonces se había incluido, por ejemplo, en la Vulgata Latina de 1514. A Erasmo se le criticó por omitirlo. Su respuesta fue que si le mostraban algún manuscrito griego que lo incluyera, lo imprimiría en la edición siguiente. Alguien le mostró un texto muy tardío y deficiente en el que el versículo aparecía en griego, y Erasmo, fiel a su palabra, pero muy en contra de su juicio y voluntad, imprimió el versículo en su edición de 1522. El paso siguiente fue que en 1550 Stephanus imprimió su gran edición del Nuevo Testamento griego. Esta edición de Stephanus se llamó, mejor dicho, él mismo le dio el nombre de Textus Receptus, texto tradicional, que fue la base de la Biblia del Oso y de tantas otras traducciones clásicas y del texto griego durante siglos. Así es como este versículo llegó a la Reina Valera que hoy en día tenemos. Por supuesto que no hay nada en él que esté mal, pero la investigación moderna ha dejado bien claro que Juan no fue el que lo escribió, y que es un comentario muy posterior y una añadidura a sus palabras, y por eso la mayor parte de las traducciones modernas lo están omitiendo. Entonces, como ya sabemos que este versículo 7 fue añadido, entonces vayamos a desarrollar el verso 8, que dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua, la sangre, y estos 3 concuerdan. Ahora quisiera tener un poco más de su atención para poder explicar detalladamente y pausadamente esta interpretación, porque no es fácil interpretar pasajes tan misteriosos como estos. Primero, vamos a responder a la pregunta: ¿en qué sentido dan el Espíritu Santo, el agua y la sangre un testimonio conjunto? J. Stott dice: los 3 falsos testigos a la hora de desacreditar a Jesús para sentenciarlo en el Sanedrín no se pusieron de acuerdo. ¿Se acuerdan en Marcos 14, 56 al 59? Cuando había 3 testigos, que de hecho era acorde a la tradición judía, que necesitaban 3 testigos para sentenciar al acusado o bien para defenderlo. Entonces, cuando Jesucristo estaba siendo sentenciado, aquellos 3 testigos falsos no se ponían de acuerdo. Ahora, esto dice que, contrario a ellos, en cambio, los 3 testigos verdaderos, que son el Espíritu, agua y sangre, a fin de acreditarle a él como Hijo de Dios, están completamente de acuerdo. Jesucristo es Dios, y siempre lo fue, porque hasta el momento el Espíritu que prometió sigue causando el impacto que él dijo que causaría. Asimismo, el agua que representa su bautismo, allí se evidencia que es el Mesías, y Cristo en ese momento fue reconocido por el Padre con el Espíritu Santo presente. También es una evidencia, es un testimonio, y su sangre, refiriéndose siempre a su muerte, es testimonio que él fue no solo el hombre perfecto, sino el Dios perfecto. Y de ser así, pudo cargar con infinidad de pecados y resucitar. Pablo dijo que si Cristo no ha resucitado, entonces vana era nuestra vida cristiana. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. La resurrección de Cristo es una evidencia que la redención de nuestros pecados ha sido efectiva. Por eso es que Juan llama a estos 3 testigos. El Espíritu Santo, quien estuvo acompañando a Jesucristo en todo su ministerio y que está activo, y que es la evidencia de que Jesucristo realmente decía la verdad acerca de él. El agua que representa su bautismo, en el cual su mesiandad fue confirmada por el Espíritu Santo descendiendo y por el Padre hablándole desde el cielo, y su sacrificio representando a su sangre que dio como consumación su resurrección, que es el punto central de la fe cristiana. En el verso 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El punto que Juan quiere dar a entender es este: si ustedes creen en testimonios de hombres al ser enseñados, ¿cómo es posible que no crean en el testimonio dado por Dios acerca de Jesucristo? El Espíritu Santo da testimonio del mismo Cristo,
cumpliendo toda profecía que Jesucristo había dicho acerca del Espíritu Santo, que daría poder a la iglesia para poder hacer cosas mucho más grandes que Él había hecho en torno a la predicación de su Evangelio. También que convencería al mundo de pecado. Así, toda profecía descrita en el Antiguo Testamento acerca del Hijo las había dado Dios, y esto también representaba un testimonio de Dios. Era necesario creer en ese testimonio de Dios. El que cree en Cristo da evidencia que tiene el testimonio en Él y tiene por fiel a Dios y sus promesas cumplidas en Cristo, porque Dios dio esas promesas. El que no cree a Dios, refiriéndose al testimonio que ha dado, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esto es como para parafrasear el verso 10 y poder entenderlo mucho mejor. Hay una amplia diferencia entre creer a una persona y creer en ella. Si creemos a una persona, no hacemos más que aceptar como verdadero lo que está diciendo en aquel momento. Si creemos en una persona, la aceptamos totalmente con todo lo que representa, con completa confianza. Estaríamos dispuestos no solo a confiar en lo que nos dice, sino también en ella. Creer en Jesucristo es mucho más que aceptar como cierto lo que Él nos dice. Es además entregarnos en sus manos para toda la vida y la eternidad. Es confiar plenamente en Él. Cuando una persona hace eso, el Espíritu Santo testifica en su interior de que está haciendo lo que es correcto. Es el Espíritu Santo el que le da la convicción del valor supremo y definitivo de Jesucristo, y le asegura de que actúa rectamente al hacer este acto de entrega a Él. El que se niegue a hacerlo está rechazando los impulsos del Espíritu Santo en su corazón. Si una persona se niega a aceptar la evidencia de otras que han experimentado lo que Cristo puede hacer, la evidencia de las obras de Cristo, las Escrituras, del Espíritu Santo y de Dios mismo, en efecto está llamando mentiroso a Dios, lo cual es el colmo de la blasfemia. Esto es lo que el apóstol Juan quiere decir aquí en el verso 10 al decir que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Vean qué tan terrible es negar al Hijo o negar aún algún atributo de Él, como lo hacían los agnósticos en ese tiempo. Nos condena completamente. El verso 11 al 13 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La vida eterna prometida por el Padre para todo aquel que cree descansa en la persona de Cristo, y para creer en Cristo se debe creer en el testimonio fiel que Él ha dado de su Hijo a través de su palabra. Porque no es suficiente creer en Dios, hay que creerle a Él. Y cuando le creemos a Él, también creeremos el testimonio que Él ha dado por medio de las Escrituras acerca de su Hijo. Y cuando creemos en las Escrituras que hablan acerca de su Hijo, creeremos en el Hijo. Y el Hijo, Jesucristo, es quien nos dará el acceso al Padre, y por medio de Él, solamente de Él, obtendremos la vida eterna. Porque nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Verso 14 al 17 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiero enfatizar en la palabra en particular, confianza. En el griego es parresia, que significa ser libre en un sentido de ser libre en cuanto a nuestras opiniones, ser libre en cuanto a hablar. En cortas palabras, el apóstol Juan estaba diciendo: entren con toda confianza en comunión con Dios, en oración, hablando libremente con Él. A veces no somos conscientes del gran privilegio que tenemos al entrar en comunión con Dios. Cuando nosotros entramos en oración, no estamos hablando con un mero hombre fuerte que nos puede defender de cualquiera que nos amenace. No estamos hablando de un hombre muy adinerado que puede proveernos todo lo que su dinero pueda comprar. Estamos hablando del Rey del universo.
Estamos teniendo comunión con el Dios que hizo todo lo que vemos alrededor. Y es importante nosotros que no solamente lo veamos como el Rey del universo, sino también lo veamos como nuestro Padre. Es un privilegio, es un gran privilegio que Él nos llame hijos, aún sin merecerlo. Es un gran privilegio que nosotros podamos entrar a su presencia y hablar con Él libremente sin que lo merezcamos. Y Él dio a su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener comunión con Él. Cuando nosotros despreciamos la oración, estamos despreciando también el don que Dios nos dio a nosotros, Jesucristo, para que nosotros tengamos comunión con Él. ¿Ven cuán terrible es que nosotros despreciemos la comunión con el Padre en oración? Es asombroso que el Rey del universo nos invite por medio de su palabra a acercarnos a Él sin temor. Esto es porque su trato siempre será amoroso y consolador con nosotros cuando entremos en oración. Veamos a Dios como un Padre, así como Él nos ve como hijos. Si nosotros vemos a Dios como un Padre, vamos a correr a Él en comunión cuando nosotros nos sintamos en duda. Si vemos a Dios como Padre, vamos a correr a Él en cuanto nuestro corazón se sienta afligido. Vamos a correr a Él en cuanto nos sintamos en soledad. Vamos a correr a Él en cualquier circunstancia, aun en los momentos de felicidad, para agradecerle lo que está haciendo por nuestra vida. Luego el apóstol Juan dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración debe ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús nos enseña a pedir y dice: hágase tu voluntad y no cámbiase tu voluntad. Haz conmigo lo que tú quieras y no lo que yo quiero. Jesús mismo, en el momento de su gran agonía y crisis, Él oró: no como yo quiero, no se haga como yo quiero, sino como lo que tú quieras. Hágase tu voluntad. Mateo 26, 39 al 42. Aquí tenemos la esencia de la oración. Mira lo que dice C.H. Dutt. Dice: la oración entendida como es debido no es un truco para emplear los recursos de la omnipotencia para cumplir nuestros caprichos, sino un medio por el cual nuestros deseos se reciclen de acuerdo con la mente de Dios y lleguen a ser canales para las fuerzas de su voluntad. Por otro lado, A.E. Brooke sugiere que Juan pensaba en la oración como incluyendo solamente peticiones para el conocimiento y la conformidad con la voluntad de Dios. Epícteto decía: ten valor para elevar la vista hacia Dios y decirle: trátame como tú quieras desde ahora en adelante. Yo soy uno contigo, soy tuyo, no me aparto de nada que tú consideres bueno. Guíame por donde tú quieras, vísteme como tú quieras. ¿Quieres que asuma un cargo o que lo rechace? ¿Que permanezca o que huya? ¿Que sea rico o que sea pobre? Por todo esto yo estaré de tu parte ante todo el mundo. ¿Acaso tenemos la valentía de decirle: Señor, trátame como tú quieras desde ahora en adelante? Yo soy uno contigo, soy tuyo. No me aparto de nada que tú consideres bueno. Guíame por donde tú quieras, vísteme como tú quieras. ¿Quieres que asuma un cargo o que lo rechace? ¿Que permanezca o que huya? Aun si me bendices con mucha abundancia o si permites que pase miseria, por todo esto yo estaré de tu parte ante todo el mundo. Aquí hay algo que debemos meditar y asumir. La oración es no solo hablar con Dios, sino sobre todo escucharle. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿en qué estoy fallando? Ahora, en el verso 16 dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará la vida. Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Lo primero que debemos notar aquí es que la intercesión y oración por nuestros hermanos es especialmente acogida por Dios. Y el tiempo futuro del verbo pedirá no apunta a un mandato, sino a un actuar del creyente voluntario y de actitud de amor hacia su hermano. Lo segundo es definir a lo que se refiere vida. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida.
Ahora, esto es crucial para poder entender el siguiente versículo que sigue. No dice que le dará ten zoin en el griego, que significa vida eterna, sino que le dará zoin, solo vida. Esto indica que no le dará la vida divina, sino que restaurará sus fuerzas y aún podría decirse restaurará su salud. ¿Se acuerdan de Santiago cuando dice que oren por los enfermos y el Señor los levantará? Pues es similar este texto, por lo que luego el autor pasará a comentar sobre un pecado en particular, que este texto será crucial para entenderlo. El verso 16, después del punto y coma, dice: esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Respecto a este pasaje hay muchas interpretaciones, pero daremos algunas de ellas para conocimiento adicional, para luego dar, en lo que a mí respecta, la interpretación más acertada. Conforme a la distinción que se hace en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, acerca de pecados, algunos en completa deliberación y otros por ignorancia, algunos afirman que este pasaje se refiere a tales pecados voluntarios que hacen que una persona peque a tal punto que ya no puede echarse para atrás y vivir una vida en completo pecado sin opción de arrepentirse. Esta posición fue sostenida ya desde Tertuliano y se hizo una diferencia de pecados veniales y mortales. Y esto estaría muy bien sostenido por Hebreos capítulo 6, verso 4, que dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. El autor de Hebreos aquí habla acerca de alguien quien fue iluminado, gustó del don celestial, fue hecho partícipe del Espíritu Santo, gustó de la buena palabra de Dios y recayó. Y el autor dice de él que es imposible que vuelva a ser renovado para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta posición encuentra su argumento fuerte en este pasaje de la Escritura. También en Números 15:24, donde habla de un caso bastante similar. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación tiene que ver con que algunos afirman que se trata del pecado de apostasía. Y ahí la pregunta crucial que conlleva a eso es si un cristiano puede apostatar de su fe. Es si un cristiano, una vez salvo, puede perder su salvación. Ahora, hay dos posturas soteriológicas acerca de la salvación, por lo cual una es la calvinista, que tiene como doctrina una llamada salvo siempre salvo, y la otra es arminiana, la cual dice que el creyente puede cometer el pecado de apostasía y perder su salvación. Por lo cual, si se tomaría la posición arminiana clásica, se diría que sí había una posibilidad de etiquetar este pecado como tal. Mas viéndolo desde la teología calvinista, la respuesta sería no. Y no habría razón de decir que este sea el pecado de apostasía, pues el autor llama hermano al que ha caído en este pecado. Veamos el versículo 16. Dice: si alguno viera a su hermano. El apóstol Juan estaba hablando aquí de un creyente, porque el apóstol Juan es bastante enfático en separar a los hijos de Dios con los del mundo. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios y aquellos que tienen otro espíritu diferente. Entonces, yo creo que se puede llegar a una solución en cuanto a la interpretación de este pasaje sin tener que llegar a contradicciones ni peleas de ambas posturas soteriológicas. Es obvio que se trata de un creyente. Juan es explícito en cuanto a hacer un énfasis en quienes eran de nosotros y quienes no. Entonces, respecto a esto, Riley dice acertadamente esto: hay creyentes que pueden llegar a pecar a tal punto que el juicio de Dios puede venir sobre ellos como muerte física. Hay creyentes que pueden llegar a pecar a tal punto que el juicio de Dios puede venir sobre ellos como muerte física. Cuando vemos el texto mediato que tiene este verso y vemos la línea de pensamiento que sigue, nos vamos a dar cuenta
que eso es lo que realmente está pasando aquí. El autor en el verso 16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Dijimos que la palabra vida aquí no significa la vida eterna, significa una vida física, inclusive significa una restauración de salud. Ahora, es como si la otra frase fuese su antítesis. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Si el creyente en el verso 16 hasta la mitad está orando para que a alguien se le restaure la salud y el Señor lo fortalezca, entonces la antítesis sería que el creyente en la segunda frase no ore por esa persona y esa persona muera. Es más, la palabra muerte aquí no define si sea espiritual o física, de modo que tenemos que interpretarla al contexto del pasaje. Entonces, esto es para los que cometen el pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Es obvio, si la palabra vida se refiere a un sentido físico, también la palabra muerte aquí se tiene que referir a un sentido físico. La línea de pensamiento está allí. Esto también es sostenido por las Escrituras. Pablo habla acerca de creyentes que morían por comer la cena del Señor indignamente. Y quisiera que vayamos a 1 Corintios 11:29 para que nos quede un poco más claro. 1 Corintios 11:29 que dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Pausa allí. Fíjate que el apóstol Pablo dice que por comer y beber indignamente, el Señor ejerció juicio sobre estas personas, causándoles enfermedades y debilidad. Ahora veamos qué más les causó el juicio de Dios. Y muchos duermen. La palabra duermen aquí es usada otra vez en la carta que Pablo habla acerca de la venida de Cristo, y algunos que durmieron se irán con Cristo, refiriéndose a su muerte. Y es necesario también interpretar esta palabra duermen con el significado de muerte. Aquí vemos explícitamente al juicio de Dios ejercido sobre los creyentes aún en una muerte física. Tenemos otro pasaje también, Hechos capítulo 5, verso 1 al 11, que es bastante conocido. Del 1 al 11 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, dándolo también a su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, fijémonos muy bien en el verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Nuevamente el juicio de Dios cayendo sobre Ananías, causándole la muerte. El verso 7 dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. El juicio de Dios ejercido sobre estas dos personas, causándoles la muerte. Entonces, esto no se trata simplemente de una interpretación acerca del contexto del pasaje, sino también una relación con las evidencias que en la Biblia muestran a creyentes pecando y el juicio de Dios siendo ejercido sobre ellas para muerte. Inclusive, Jesús le dijo al cojo al cual había sanado, vete y no peques más para que no te ocurra cosa peor. Vemos en el Antiguo Testamento también a Usa cuando estaban llevando el arca del pacto y el arca del pacto estaba por caerse al suelo y Usa
en un acto con una buena intención de resguardar el arca del pacto para que no cayera al piso, toca el arca del pacto y al instante su corazón se paraliza. Dios lo mató en el acto. David se siente muy acongojado, pero ya no puede hacer nada. El juicio de Dios ha venido sobre Usa y le ha quitado la vida al instante. Entonces, llegamos a la conclusión de que el pecado de muerte aquí no se refiere a una pérdida de salvación, sino se refiere a una muerte física por el pecado cometido. En el verso 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, este pasaje fue de mucha bendición para mi vida. Una vez me invitaron a una vigilia y yo estaba muy destrozado. Había cometido un pecado el cual creía que ya no iba a ser perdonado por Dios y estaba dudando profundamente de mi salvación. Y cuando entré a la vigilia, a mí soy de los que les gusta sentarse en las primeras filas. Cuando entré a la vigilia y me senté en la primera fila, entró el predicador y sin pensarlo 2 veces me señaló con el dedo y me dijo: este pasaje es para ti. Y me lo dijo así: recuerda que todo aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. No saben el gran alivio que sentí dentro de mi corazón y la seguridad y confianza que mi Salvador aún me guardaba y me guardaría del maligno. Mi corazón se sintió muy confiado y con calma, con paz. Y esto es lo que el apóstol Juan quiere hacer sentir a todos quienes estaban leyendo su carta. El apóstol Juan quiere asegurar el corazón de aquellos que están leyendo su carta. Ahora, estos 2 versículos del 18 hasta el 20 prácticamente es un resumen de lo que anteriormente ya estaba diciendo. En versículo 18 sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Habla sobre el pecado y en el verso 1 él había dicho que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nos estaba exhortando a andar en la luz. Si realmente habíamos sido convertidos. Y ahora en el verso 18 nos dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no tiene por hábito el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es por eso que yo no puedo aceptar la enseñanza que dice que un creyente puede ser invadido por algún espíritu maligno. Porque, ¿qué comunión tiene el Espíritu Santo con Belial? Porque donde esté el Espíritu Santo no puede habitar ningún espíritu maligno. Porque, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Porque un cuerpo habitado lleno de espíritus malignos realmente no puede ser habitado por el Espíritu Santo. Dios es tan amoroso que nos guarda de este mundo maligno. En el verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sin embargo, Juan no lo dice esto para asustarnos a nosotros, porque Él ya nos ha dicho a nosotros que Dios nos va a guardar. Él dice que somos de Dios. Ven que hace una diferencia entre el mundo y nosotros, pero nunca nos junta. Siempre estamos separados y siempre está diciendo que Dios nos va a guardar, que vamos a permanecer. Esta es la seguridad del creyente. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si tú, alrededor de todo el estudio de la carta, has sentido que tu corazón realmente ha sido contristado o has sentido tu corazón más confiado, has sentido dentro de ti que algo ha cambiado, déjame decirte que estás en el verdadero. Si tú tienes la seguridad de que Dios te guarda y el maligno no te puede tocar, si tú tienes la seguridad de que aunque estés en un mundo demasiado impío, tú eres un hijo de Dios y vas a permanecer firme, déjame decirte que tú estás en el verdadero. Tú tienes un entendimiento del verdadero. Estás en el verdadero. Dios te guarda y el maligno no te toca. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:38 que nada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Nada, ni ángeles, ni potestades.
Luego dice en el verso 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora, hermano Andrés, ¿qué cosa tiene que ver los ídolos con lo que anteriormente ha estado diciendo el apóstol Juan, con la seguridad del creyente, con el que yo sea hijo de Dios? Tiene mucho que ver. En pocas palabras, el apóstol Juan está diciendo que te asegures de estar en el verdadero. Te asegures de adorar al Dios de la Biblia y no al Dios de tu imaginación. Te asegures de creer en el Jesucristo del que da testimonio las Escrituras y no en el Jesucristo de tu imaginación. Y el apóstol Juan quiere que no caigamos en ese juego, que nos guardemos de toda imaginación nuestra acerca de Dios y tengamos nuestras convicciones acerca de quién es Dios en la palabra, en su revelación, en lo que Él ha dicho acerca de sí mismo. No en lo que nosotros creamos que es Dios, sino en lo que Dios dice que Él es. Asegurémonos de estar en el verdadero Hijo Jesucristo. Y si nosotros estamos en el verdadero, también tendremos la vida eterna. Y si no estamos en el verdadero, no tendremos la vida eterna. El pasaje con el cual quisiera terminar este estudio bíblico es 1 de Juan 3:2, que dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan no está hablando de una posibilidad, tal vez, de ir allá. Juan está hablando de una seguridad. Dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No lo que podríamos ser, dice lo que hemos de ser, lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que es también seguro, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. En ese instante, amado hermano, sabremos que todo esfuerzo que hayamos hecho, todo sufrimiento que hayamos pasado, a causa de Cristo, valió ver a nuestro Salvador cara a cara y ser transformados a su imagen y semejanza, levantar manos santas, presentarle un corazón puro, limpio, y que sintamos su abrazo amoroso hacia nosotros. Escuchemos sus palabras diciéndonos: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ese es el mayor privilegio y la mayor recompensa que recibiremos en los cielos.